Hola, muy buenas tardes. Soy la alumna Andrea Celeste Mendoza Maradiaga. Este, Curso la carrera de Comercio Internacional con orientación a la agroindustria y estoy en la clase de Legislación y Práctica Aduanera número 2. Y el día de hoy, ¿verdad? Hicimos una investigación sobre lo que es la historia de la nomenclatura. Y como introducción, ¿verdad? Este, Investigamos lo más importante, ¿verdad? O detallamos los puntos más importantes sobre lo que es la historia de la nomenclatura. También hablaremos qué nomenclatura usamos actualmente a nivel nacional, qué nomenclatura usamos a nivel internacional y, y lo iremos definiendo, ¿verdad? En lo que va de la exposición. Bueno, entonces, como primer punto tenemos detalle los puntos más importantes del tema. Pues el arancel de aduanas, ¿verdad? Es un instrumento económico con el que se regula el intercambio del comercio de un país con otros países. De aquí que pueden existir dos tipos de aranceles de aduana, que tenemos el arancel de importación y tenemos el arancel de exportación, ¿verdad? También puede existir una tercera modalidad, que es el establecimiento de un gravamen sobre las mercancías foráneas al cruzar este territorio, conocida así como un arancel de tránsito. Pues la evolución histórica de los derechos de la aduana, las referencias más antiguas las encontramos según las tratadísticas Salvador Oría, que esto es en el pueblo de Sumer, a lo que agregó Pazzano, la India es el primer pueblo que adoptó el régimen de derechos aduaneros, ya que en esta verdad pareciera existía un tal percepción de entrada y de salida de mercancía. Bueno, en la Edad Media, ¿verdad? Se vuelve a los impuestos personales, o sea, directos, no existiendo en sus principios haciendas públicas ni verdaderos impuestos. Los señores feudales imponían a sus vasallos capitaciones, e impuestos territoriales y cobraban ciertos derechos por la circulación de las personas y de las cosas, ya sea peaje, portaje, puntazo y barcaje, y sobre las transmisiones de la propiedad y las sucesiones. Pues ya después del proteccionismo de la industria de Colbert, estas nacen, aunque de manera imperfecta, los sistemas aduaneros modernos, obedeciendo a una idea económica determinada. Pues podemos decir también que una nomenclatura internacional brindaría una clasificación racional de las mercancías para todos los países unificados, la terminología y logrando un idioma común que evidentemente facilitaría, ¿verdad?, los estudios de tipo económico y estadísticos y las tareas de concreción de acuerdos comerciales, ¿verdad?, dentro de un país o un país dentro de otro, ¿verdad? Entre 1853 y 1908 se celebraron en el ámbito mundial una serie de congresos. Estos congresos eran económicos internacionales con el propósito de preparar una nomenclatura estadística internacional. Pues el primero de ellos se celebró en Bruselas en 1853. Abogaba a favor de una nomenclatura arancelaria internacional uniforme como condición previa al establecimiento de una estadística internacional, toda vez que las estadísticas nacionales se recopilaban con base de los aranceles aduaneros. Pues este Congreso también consideró que en la mayoría de los países se utilizaban nomenclaturas estadísticas
ajustadamente modeladas sobre las nomenclaturas arancelarias, pues cualquier modificación de estas implicaba cambios similares en aquellas. Pues así encontramos que la primera y más antigua nomenclatura estadística uniforme es ser aprobada por una convención internacional, parece haber sido adaptada en la segunda conferencia internacional sobre las estadísticas comerciales, que fue celebrada también en Bruselas en 1913. Esta convención fue firmada por 29 países y el 31 de diciembre de 1913, también en el mismo año, la nomenclatura propiamente dicha constaba en 186 apartados, distribuidos en 5 grupos: animales vivos, alimentos y bebidas, materias primas o semielaborados, productos manufactureros, oro y plata. Esta nomenclatura sirvió como base para la primera recopilación de estadísticas comerciales efectuadas por la Oficina Internacional de Estadísticas Comerciales en 1922. Esta fue utilizada además directa o indirectamente por unos 30 países a efectos arancelarios. En lo que respecta a la nomenclatura estadística, debemos señalar que el proyecto de la nomenclatura aduanera de la Liga de las Naciones también sirvió más allá de su campo, pues de utilización inicialmente previsto como base para la confección de la lista mínima de mercancías para las estadísticas del comercio internacional, publicada en 1938 de la Liga de las Naciones. Pues la nomenclatura CUSI fue universalmente aceptada, ¿verdad?, por la recolección, formación y presentación de estadísticas de comercio exterior, e incluso en algunos países la adoptaron como base, ¿verdad?, de sus propios aranceles de aduana. Pero sin embargo, como nomenclatura aduanera, no reunía las condiciones mínimas requeridas para la identificación de mercancía, en especial por el sistema de agrupamiento utilizado y por la imprecisión de sus conceptos, que en principio carecerían de definición. Y seguiremos sobre lo que son el otro punto, ¿verdad? El otro punto que sería qué nomenclatura usamos actualmente a nivel internacional. Pues actualmente utilizamos, ¿verdad?, la nomenclatura del sistema armonizado, que en siglas, ¿verdad?, es el SA. Y la otra pregunta es, ¿qué nomenclatura usamos en Honduras? La nomenclatura de clasificación de las mercancías hondureñas es el Sistema Arancelario Centroamericano, que en sus siglas es el SAC. La siguiente pregunta es, si usted es importador o exportador de alguna o varias mercancías, ¿por qué es importante que conozca sobre el tema? Es muy importante, ¿verdad?, tener el conocimiento sobre lo que es, ¿verdad?, este tema, sobre los aranceles y qué son los impuestos, cómo se aplican todos los impuestos o todos los bienes que son importados en un país, ¿verdad?, o exportados. Pues es decir, ¿verdad?, que todos los productos que son comprados en el extranjero, qué gravámenes afecta, ¿verdad?, a las mercancías. Por decirlo así, un ejemplo, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, al momento de importar y exportar, ya que se pueden tener pérdidas, ya sea en la mercancía o en el dinero. Y tenemos que también tener un conocimiento máximo, ¿verdad?, para no tener pérdidas, ya como lo mencionaba antes, ya sea en las mercancías o en el dinero, ¿verdad? Porque a nadie le gustaría, ¿verdad?,
ya yo sea un importador o un exportador, no me gustaría tener pérdida. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener un conocimiento sobre lo que es este tema. También me llamó bastante la atención sobre la lectura de la historia de la nomenclatura, y que también tenemos un conocimiento de cómo comenzó las nomenclaturas, y así, ¿verdad? La segunda pregunta es de análisis, ¿verdad? Siempre, si usted fuera el gerente de compras internacionales de su empresa u otra empresa, ¿por qué debería estar familiarizado con algunos términos aduaneros? Pues debemos estar familiarizados con este tipo, porque tendríamos que tener los conocimientos, ¿verdad?, de los tipos de arancelarios que se implementarán y qué manera nos ofrece, ya que al no tener conocimiento de dichos términos pueden generar pérdidas, incluso multas, ¿verdad?, o sanciones, como ya usted, licenciado, nos mencionaba, ¿verdad?, en legislación 1 y también ahorita en legislación 2, ¿verdad? Y que, bueno, aquí también, ¿verdad?, podría decir que tenemos que tener el conocimiento bastante, lo más máximo, para no tener pérdidas, ya sea en dinero y en mercancía, ¿verdad?, que es un costo demasiado alto y que tenemos que evitar eso. Y en la última pregunta tenemos, en base a su respuesta anterior, imagínese que usted va a encontrar a contratar, perdón, a la persona con su asistente de compras. Mencione 3 preguntas que a usted le haría para ver qué usted haría para tener sus conocimientos básicos en aduana. Pues mi primera pregunta es que si tiene el conocimiento necesario de lo que son las nomenclaturas, ¿verdad? Cómo se manejan, si tiene experiencia en el tema, ya que si no es una persona que no tiene experiencia, ¿verdad?, se le podría dar unas capacitaciones y, y, y creo que estaría bien. En segundo lugar, si también tiene el conocimiento de lo que son los gravámenes, ¿verdad? Y la tercera es si sabe cuáles son los impuestos que tiene que manejar, ya sea en una exportación o en una importación de mercancía. Y en este caso, ¿verdad?, él sería el asistente de compra. Uno compraría las mercancías, entonces también es muy importante, ¿verdad?, tener el conocimiento de lo que son los impuestos, ya que es una compra que va a ser ya sea del exterior, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Y ya como en conclusión podemos decir que en comercio internacional, perdón, existen estrechos vínculos o incluso cierto grado de independencia entre el campo aduanero y las estadísticas, y que los aranceles están basados en un criterio temático, tales como son de naturaleza de la mercancía y su elaboración y función, ¿verdad? También quiero recalcar que en conclusión, ¿verdad?, es muy importante tener un conocimiento básico sobre lo que es el inicio de la nomenclatura, cómo se desarrolló y cómo hasta el día de hoy, ¿verdad?, cómo eso se está manejando, y, y saber sobre todo esto, ¿verdad? Entonces esta ha sido toda mi participación al día de hoy y muchas gracias.